Muy bien. En Alepo, precisamente en Siria, está uno de los textos más antiguos de Deuteronomio. Ahí está. Así que tengamos un especial recuerdo también para los sirios que lo están pasando tan mal en estos momentos. Poneros cómodos y empezamos. Cansado de un Dios silencioso, gris y repetitivo, harto de una congregación que siempre apela a la Biblia y no se abre a nuevas formas de relacionarse con lo sagrado, ¿te gusta más el Dios de otros familiares y amigos o de la mayoría de la gente espiritual? Te presentamos en esta mañana Nisu, el Dios que puedes llamar como quieras, adorar como quieras y dejar donde quieras. Ideal para creyentes de vidas ajetreadas y sofisticadas, hartos de textos y de contextos bíblicos estrechos. Aguanta lo que le digas y siempre te dice que sí a todo. Testimonio. Con mi Nisu estoy en el tercer cielo. Llévate en esta mañana totalmente gratis 3 Nisus por la fe en uno. Uno para ti, otro para tu casa y otro para el coche. Pero eso no es todo. Si te llevas hoy tu Nisu, te regalamos esta bolsa de plástico negra de basura para guardar tu Biblia. No lo olvides, Nisu, el Dios de todo el mundo, el Dios que siempre te dice que sí. Eso podía salir en cualquier radio cristiana, ¿no? Si sintonizamos la radio de Calle Colombia, ¿no? Qué buen anuncio, ¿eh? Nisu, el dios Nisu. Pero nos tenemos que preguntar, ¿puede alguien después de ver los grandes hechos de Dios en Egipto darle la espalda? ¿Podría alguien dejarse llevar por una palabra profética o por un familiar o por un grupo nutrido de la sociedad y dar oído a la idea de un Dios nuevo y desconocido? ¿Eso es probable entre nosotros? Este Dios Nisu, que hemos hablado en la publicidad, es el Dios que más deseamos cuando llegamos a la prosperidad, cuando estamos en la tierra prometida. El Dios que deseamos es el Dios Nisu, que ni su padre lo conoce, que ni lo conocen en su casa, que ni siquiera existe. Ese es el Dios que preferimos muchas veces. Preferimos el pan de Dios que al Dios del pan. Pero, ¿cómo es posible que caigamos en esta seducción de lo desconocido? Y ese es el título del sermón esta mañana, la seducción de lo desconocido. ¿Y si cambiamos de Dios? ¿Qué os parece esta idea? Voy a aprovechar que ya soy anciano. Vamos a cambiar de Dios, ¿no? Hay dioses más sofisticados, hombre. ¿Qué Dios es este que tenemos aquí? ¿Cuánto lleva esta iglesia abierta? Poco tiempo. Es hora de un cambio. ¿Te imaginas? ¿A alguien le cabe en la cabeza que eso pueda ocurrir? Pues parece que sí, parece que sí. Aquellos israelitas que estaban en el desierto estaban acampados frente a la tierra prometida, a Canaán. Y había que advertirles una cosa que es fundamental, porque una vez que entraran en contacto con la nueva tierra, iban a venir los problemas, iban a venir los peligros. Se iban a dar cuenta que ese Dios verdadero que les sacó de Egipto, que les llevó por el desierto, que les metió en la tierra prometida, es un Dios cambiable. Porque ahora lo que estudiamos, esa tierra 7 veces buena, se iba a convertir en su tierra, y se iban a olvidar de lo que ese mismo Dios les dijo: no es por vosotros, es por mí. Yo os escojo a vosotros, leed mis labios, como dicen en inglés, no, read my lips. Yo os escojo a vosotros, yo os llevo a la tierra prometida, no soy vosotros, no es vuestro esfuerzo, soy yo. Pero una vez que entras en contacto con la tierra prometida, ¿sabes qué? Te olvidas del Dios verdadero y prefieres Nisu, el Dios que siempre te dice que sí. Y esa bolsa de regalo es para meter la Biblia. ¿De olvidarte de qué cosa? De su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino, por el contrario, ¿recordáis que estamos estudiando los sábados? Ese es el contraste, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizá alguno ose a morir por un bueno, hemos leído, ¿eh? Quizá, pero Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros. ¿Eso qué significa?
que nosotros no somos buenos. Quizá haya algún bueno, pero cuidado, esos buenos de ahí arriba del versículo 7 no somos nosotros. Estos justos que se merecen una tierra prometida no somos nosotros. Es la misericordia de Dios por nosotros. Quiero leeros rápidamente, no me aguanto, ya me perdonaréis, pero no pasarme. El final de la vida de Moisés. Vamos a situarnos donde está situado el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, ¿vale? Dice el capítulo 34 de Deuteronomio, allí al final, y esto es muy emocionante. ¿Qué queréis que os diga? Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está entre Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Moisés no entró en la tierra prometida, pero ¿veis qué visión tan maravillosa? Y lo más conmovedor de esto es lo que dice Jehová, esta es la tierra que yo juré. Delante de esa tierra está Israel. Y tienen que entrar en esa tierra, pero Deuteronomio capítulo 13 es uno de los pasajes más difíciles de exponer en Deuteronomio. Vamos a leer cosas rudas de parte de ese Dios que hemos cantado ahora. Deuteronomio capítulo 13, vamos a leer nuestro pasaje. Fijaros lo que dice. Cuidarás, versículo 32 del capítulo anterior, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Y al tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. 2. Si te anunciare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en nuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. De tu mano se lanzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo, y apedrearás hasta la muerte, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Respiramos? ¿No? 3. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que ha salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciera verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira,
y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Bueno, pues vamos, ¿no? Siguiente pasaje. ¿A quién le toca? Siguiente pasaje, ¿no? Vaya. Estamos, y este es un breve contexto donde estamos. Ahora mismo estamos en el segundo discurso de Moisés, concretamente en la segunda sección del 12 al 26, en la que se describe el orden ceremonial y las leyes y cómo debe conducirse el pueblo. Esta sección es una sección central en el libro de Deuteronomio, que habla del culto, la idolatría y la vida cotidiana del pueblo. Tres cosas en esta mañana queremos ver. La seducción de lo desconocido. ¿Cambiamos de Dios? ¿Y si cambiamos de Dios? Creo que lo pertinente del día de hoy es pensar si eso es posible. Yo no sé quién es el que menos tiempo lleva en el Señor y quién es el que más tiempo lleva en el Señor. Muchas veces lo decimos, ¿no? Da igual. Aunque lleves un minuto en la fe del Señor. Esto nos puede ocurrir. Esto no puede ocurrir, perdonad. Esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Así que vamos a ver en esta mañana tres cosas fundamentales. En primer lugar, vamos a ver que la seducción puede venir de lo sagrado. En segundo lugar, vamos a ver que la seducción puede venir de lo íntimo. En tercer lugar, vamos a ver que la seducción puede venir de lo colectivo. Y después vamos a desprender de ellos dos enseñanzas fundamentales. Creo que el pasaje queda muy claro, ¿no? Eso es lo que decimos en el estudio bíblico, está bien definido, ¿no? Está bien señalizado, ¿no? Aquí son tres partes, ¿no? Y en estas tres partes, si habéis seguido la lectura y hemos leído en casa, pues se ven que en esas tres partes ocurren más o menos lo mismo, pero con distintos protagonistas, ¿no? Así que vamos a pasar por estas tres primeras partes y vamos a explicar qué dice, qué no dice el pasaje y qué nos dice a nosotros en el día de hoy. En primer lugar, mis queridos hermanos, la seducción puede venir de lo sagrado, versículos del 1 al 5. Es posible, y la traducción mejor es, si se levantara en medio de ti. Por eso que las tres partes son sí sé y sí sé, ¿no? Posibilidades. Primera posibilidad, que venga esto de un profeta, ¿no? Vamos a ver en las tres partes 4 R's. La primera R es, ¿quién es el responsable de lo que está ocurriendo? En este primer caso es un profeta, ¿no? Es lo sagrado. Era la manera en que Dios se comunicaba con el pueblo de Israel en aquella época. Hay que irse poniendo casillas a las cosas, ¿no? Para no morir dentro del pasaje. En aquella época, esta profecía venía de sueños. Había personas que decían y reconocido por el pueblo que estaban en contacto con Dios y se hacía el hecho profético. Así que el responsable es un profeta y no todo es lo que parece. Versículos 1 y 2 dice que este profeta soñador, ¿no? Estaba hablando con el pueblo, dice que si se levantare y te hacen una señal y si se cumple. Es decir, que se podía cumplir también las señales. Hasta ahí no hay ningún problema, estamos en un contexto de lo sagrado. Entonces, bien, pero es posible que esa señal no sea bíblica. ¿Por qué no puede ser bíblica? Versículo 2, la segunda parte, dice que este profeta dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Es decir, te hacen un milagro, pero después te dicen, no, vamos a buscar otro Dios. ¿Por qué no cambiamos de Dios? Entonces eso inmediatamente invalida el hecho religioso, el hecho espectacular. Y dice, pero ¿ha hecho un milagro? No. ¿No? Es que ha hecho un milagro, Pedro. Si ese milagro te lleva a ti lejos de Dios, no sirve ese milagro. Ese milagro no es de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Así de simple. Pero si es que los cojos andan, los ciegos ven, ¿no? Da igual. Cuando Jesús hacía milagros en este mundo, los hacía siempre, ¿en qué sentido? En el sentido de la palabra de Dios, en lo revelado a Dios. Vamos a ver, que Jesús es Dios. Es el creador. Imagínate, puede hacer lo que sea. Yo no sé si os gusta la magia, a mí me encanta la magia, y no me importa saber, yo sé que me engañan, yo sé que hay algo detrás, pero me da igual. Esa sensación de ver, yo recuerdo, no sé si vosotros, jóvenes, buscarlo en YouTube,
disfrutarlo en diferido. Pero yo recuerdo cuando se estrenó un espectáculo de David Copperfield, donde decían que él, David Copperfield, el mago, iba a desaparecer. ¿Sabes qué cosa? La Estatua de la Libertad de Nueva York. Bueno, me acuerdo aquella semana todos, no puede ser, eso es un truco, no, ¿qué dice? Llegó el día, todos sentados ahí delante. ¿Y sabes qué ocurrió? Porque había unos helicópteros allí, había unas luces, había un radar. Me agarro del púlpito para no caer. Desapareció la Estatua de la Libertad. Desapareció. Ahí queda la cosa. ¿Qué? Bueno, luego apareció, claro, ¿no? Ahí está. Está aquí, no sé, respira. Iba a ir a Nueva York y la han desaparecido. No, está allí. ¿Qué cosa, no? ¿Qué prodigio? Pero si tú recibes un prodigio que te va a llevar lejos de Dios, no es ningún prodigio. No es ningún milagro. Eso no es de Dios. Bueno, ese es el responsable. Y dice la palabra de Dios que seguramente lo que está ocurriendo es que Dios nos prueba. Porque Dios sabe lo que pasa. Y tú también sabes lo que pasa. Pero en el fondo lo que queremos es el pan y no la palabra. Yo lo que quiero es tener salud. Yo lo que quiero es prosperidad. Yo lo que quiero es que me vaya bien. ¿Pero a precio de qué? ¿A precio de la palabra de Dios? ¿A precio de ir detrás de un Dios que no es el Dios verdadero? ¿Detrás de Nisu? Esto es muy complicado. Pero la palabra de Dios dice que no. Eso no es de Dios. En segundo lugar, ¿cuál debe ser nuestra reacción espiritual? Debemos decirles que no y caminar con Dios según lo que dice el versículo 3 y 4. No hay que darle oído a esas palabras, ¿no? Dios nos está probando. Y en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su voz, sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Esa es la reacción espiritual. No, lo siento mucho, gracias por el milagro, pero si no me lleva a Dios, yo me voy detrás de Dios, sin el milagro. Qué difícil. La reacción legal, ¿cuál es? La pena de muerte. Uf. Versículo 5, la primera parte. Dice aquí, el tal profeta soñador de sueños, el que te hizo el milagro, dice aquí, ha de ser muerto. Uf, madre mía, ya estamos hablando de morir, de matar. Uf, esto no me gusta. Ya, sí. Se condena a muerte. La condena a muerte de este profeta o vidente por haber, dice aquí, predicado la rebelión contra Yahvé. Uf, es una expresión que se repite solamente en Jeremías, aparte de Deuteronomio, y se aplica a los falsos profetas. Ha de ser muerto, según la ley de Israel, era por lapidación, es decir, había que tirarle piedras hasta la muerte. Y el resultado, en cuarto lugar, el resultado es quitarle en medio el mal. Dice el versículo 5, la segunda parte, dice que de esta forma quitarás en medio el mal en medio de ti. Esa es lo que dice aquí. La idea es que Israel aprenda la lección. Estas cosas no se hacen. Vale. Segundo, a ver si mejora la cosa. Segundo punto. La seducción puede venir también de lo íntimo, es decir, desde dentro. Fijaros, versículos del 6 al 11. Y volvemos entonces a estos 4 puntos para observar en estas tres secciones. En primer lugar, ¿quién es el responsable aquí en este supuesto? Un familiar o amigo íntimo. Es familia cercana, ¿eh? Y me gusta mucho como lo que dice de verdad el pasaje en el original. Dice, la mujer que duerme en tu regazo. Qué bonito, ¿eh? El amor, ¿no? ¿No? ¿Estás enamorado? Tienes una ilusión, como dicen ahora, ¿no? ¿Por qué cambian las palabras? ¿Tienes una ilusión? ¿Alguien te hace tilín? ¿No? Pues habla de esto, de una persona muy cercana, tu mujer, tu marido, ¿no? Y cuando habla del amigo íntimo, dice un amigo tuyo que es como tú mismo. Fíjate la intimidad, es un amigo de lo que a mí me gusta llamar amigos de las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque te va de juerga. No, porque cuando tienes un problema lo llamas y te contesta el teléfono a las 3 de la mañana. Ese es el amigo. Y dice aquí, si
tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, es decir, la mujer que duerme en tu regazo confiada, o tu amigo íntimo que es como tú mismo, te dicen en secreto, ¿qué cosa? Es, vamos a buscar a otros dioses, al dios Niso, que es diferente, es más bonito, más metálico, ¿no? Más dinámico ahora, hoy día, ¿no? Está en el metaverso, ¿no? Sí, si te dicen en la intimidad de esto, y este es el responsable, un familiar, un amigo íntimo. ¿Tienes familiares o amigos íntimos? Todos los tenemos. Y dice aquí que ellos son los responsables de este segundo intento de llevarnos lejos de Dios. Esos son los responsables. ¿Cuál debe ser nuestra reacción espiritual? La reacción espiritual del pueblo de Israel, mejor dicho, en este momento, versículo 8 dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo lo compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Nada de eso. Y es interesante una cosa, que hay una reacción de 5 puntos aquí. No, 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 no. Es interesante. Esa debe ser la reacción espiritual. Es decir que no, incluso a la persona que tú le tienes mucha confianza. ¿No veis la relación con el primer aspecto? Es un milagro, ¿no? Aquí lo triste es que es tu hermano, es tu mujer, tus hijos. Si te dicen no, 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 no. Ese Dios conocido, ese Dios que hay que repasar otra vez, que esa es la idea del libro de Deuteronomio. ¿Recordáis las 3 cosas? Salir de Egipto, mantener en el desierto y meter en la tierra prometida. Eso es básicamente lo que está constantemente recordándonos Deuteronomio. Estas 3 cosas. Si te dice alguien de la intimidad que dejes a ese Dios, mal asunto. Esa es la reacción espiritual. La reacción legal, versículos del 9 al 10, en fin. ¿Qué creéis? La pena de muerte. No sé. Uf. Y dice aquí que tiene que ser con tu propia mano. Es decir, tú tienes que lanzar la primera piedra. ¿Recordáis eso que se lee también en Juan, no? Lo que decía el código que rige en las lapidaciones es que si tú descubres un delito y se prueba, tú tienes pues el deber legal, no ¡ay, tengo el privilegio, déjame, a ver si le... No. Estamos hablando de un contexto legal, ¿eh? Tú lo descubriste, es cierto, entonces tú empiezas con la lapidación, tú tiras, ¿no? Y después todo el pueblo, hasta su muerte. Y eso es terrible. Eso está en los versículos 9 y 10. Esa debe ser la reacción legal. En cuarto lugar, el resultado, ¿cuál es? El versículo 11, más o menos igual que en el primer supuesto, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Quitar de en medio la tentación. Vamos a ver si mejoramos en el tercer supuesto. Tercer supuesto, la seducción de lo colectivo. Es decir, un grupo de personas van a seducirnos para que dejemos a Dios. El responsable, un colectivo, versículos 12 y 13. Si oyeres de una de tus ciudades, ¿no? Que Dios te da para vivir, que han salido en medio de ti hombres impíos, esos son lo que dice en el original, que son inútiles, son necios, que son unos sinvergüenzas, que son beliales, ¿no? Como el dios Belial, ¿no? Y después este nombre en el Nuevo Testamento se convierte en un apelativo para Satanás. Este grupo de personas, ese carácter moral que está descrito aquí, son las personas que quieren de alguna forma sacarnos de el camino correcto. Vale. ¿Te ves en un colectivo de esos? Ya lo veremos después. En segundo lugar, ¿cuál debe ser la reacción espiritual? Dice el versículo 14 que debe ser examinar qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí hay que ser proactivo, es decir, tú en el versículo 14 inquirirás, buscarás, preguntarás con diligencia, ¿no? Tienes que avanzar a eso, ¿no? He oído que hay una cosa así, ¿qué pasa aquí? Voy y lo busco. Esa es la reacción espiritual. La reacción legal. Sorpresa, ¿no? Vaya. Versículos 15 al 17. La pena de muerte también. Dice aquí en este caso es por espada y fuego. Hay que convertir toda aquella ciudad en una ofrenda de expiación a Dios y no deberá quedarse el pueblo con nada. Dice aquí que no se te pegue nada en la mano. Ah, pues mira, pues estaba acá, se ve buena, me la llevo. No, nada. Todo debe quedarse allí.
El resultado, en cuarto lugar aquí, en versículo 17, ese es un escarmiento. Dice el versículo 16 que será un montón de ruinas. Y hay que dejar las ruinas allí como un testimonio. ¿Habéis visto ruinas? Esta semana han salido un montón de ruinas, ¿no? Qué desolador. Qué desolador. Donde había vida, ya no la hay. Así va a quedar esta ciudad para siempre. Y otro resultado también como consecuencia de esto es que esa terrible expectación de muerte iba a traer obediencia. Y esa obediencia es consecuencias en el último versículo aquí, 18, cuando obedecieres la voz de Dios, Dios pues desatará las bendiciones prometidas que son la tierra y el descanso. ¿Qué os parece este pasaje? Muy complicado, ¿no? ¿Qué quiere decirnos a nosotros? Vamos a matar a todos. Tranquilos. Los veo muy lanzados. ¿Dónde están las piedras? Piedras oficiales. No, tranquilo. Vamos a ver ahora, y esta es la aplicación para nosotros, mis queridos hermanos. Este pasaje no es fácil en el sentido de que bueno, ¿y cuántas piedras debo portar yo? No va de eso. No va de eso. Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es el carácter de Dios? Y en segundo lugar, ¿qué tiene que decirnos a nosotros hoy, a esta iglesia, sobre nosotros? Primero, ¿qué nos enseña este pasaje sobre Israel en aquel tiempo? Voy a leer para no perderme estas cosas. Y por favor, prestad atención y después os voy a pasar estas notas para que las tengáis a mano. Recordemos, mis queridos hermanos, la gravedad del culto a los dioses cananeos y sus peligros, lo que estaba pasando en Israel. Recordad, este pasaje está dirigido a Israel en su circunstancia en ese momento. No nos perdamos. No, nosotros no somos Israel y definitivamente no somos Israel en ese momento tampoco. ¿Vale? Después de la derrota de las naciones de Canaán, de la eliminación de los templos y de la destrucción de los dioses, el pueblo no podía cometer el error de ser seducido por la religión de los cananeos. La mera destrucción de sus templos y de sus dioses no iba a disminuir la atracción de los dioses falsos. Tal adoración era una violación directa al primer mandamiento, como se enseña claramente en el versículo 31 que leímos, que es el pórtico de este capítulo. La adoración de los dioses de piedra y de madera era abominable a Jehová porque Él es el único Dios, un Dios vivo y verdadero. La práctica de sacrificar a niños a los dioses era una forma aberrante de adoración muy común en el Oriente Antiguo, especialmente en Canaán y entre los amonitas. La inclinación de Israel de aceptar las prácticas religiosas de los habitantes de Canaán abrió la puerta de Israel para un sincretismo religioso, ya que algunos israelitas siguieron sus prácticas paganas. Eso es terrible. Las cosas que hacían eran terribles y merecían todo el desprecio de Dios. Y ahora vamos a hablar del carácter de Dios. Así que tres cosas se ponen aquí en juego. La supremacía de Jehová era la piedra angular para constituir al país y a la nación de Israel. En segundo lugar, el objetivo de Dios al elegir a Israel era separar a un pueblo para su nombre. Y en tercer lugar, dado que la continuación misma de Israel dependía de la continuación de su razón de ser, no erradicar la idolatría sería borrarse a sí mismos. ¿Qué diferencia habría entonces? Si yo tengo un Dios que supuestamente me ha sacado de un supuesto Egipto, me ha llevado por un supuesto desierto y me ha llevado a una supuesta tierra prometida, pues ¿qué más da? Total. Todos somos iguales, ¿no? Total, no existe ningún Dios. ¿Ah? ¿Claro? Porque si Dios existe y Dios nos ha llevado hasta allí y nos ha dicho que solo le sirvamos a Él, si yo le cambio por un Dios que no existe y sigue sin pasar nada, pues ¿qué más da? ¿No? Oramos hoy, Dios nos concede lo que necesitamos, un trabajo, por ejemplo, y después nos olvidamos de Él. ¿Qué significa eso exactamente? Que Dios en realidad no existe. Que es una sensación nuestra. Al final yo tenía un buen currículum o tenía un buen contacto, total. Por eso Dios dice, un solo lugar, como estudiamos con Daniel, un solo lugar de culto, un solo Dios y ahora una sola fidelidad. No puede meterlo con otro Dios. Porque si no sería convertir al Dios verdadero en un Dios falso. Dificultad para saber falsos y verdaderos maestros. Vamos a distinguir que
el distinguir, perdón, los verdaderos de los falsos profetas no es cosa fácil. Y en la Biblia encontramos algunos intentos de dar criterios, pero como es natural, no son criterios precisos ni aplicables con seguridad a cada caso. No es fácil. Y estamos hablando de hoy día. Lo que ellos tenían que hacer era poner en práctica lo que la palabra de Dios, venida de Dios, le estaba diciendo en ese momento. Nosotros no estamos allí, ni estamos en esa circunstancia. El celo de Dios, este celo por la justicia explica por qué hay una actitud tan radical contra la idolatría. Ella es la puerta abierta a la injusticia, ya que le da cabida a dioses que no conocen cómo se hace la justicia de manera integral y sistemática. La orden de exterminar tanto a líderes de la comunidad como familiares, amigos y ciudades enteras debe entenderse como una decisión que, si bien sacrifica la vida de individuos, asegura la supervivencia y permanencia de la nación. Y además, la causa que produce la destrucción de individuos, familias y ciudades es una acción que abre el camino a la idolatría y con ella a la injusticia. Bueno, en términos de Israel en ese momento estoy siendo un poco espeso, pero ya lo leeréis con más detalle. Esto es importante. Ahora vamos a lo práctico. Es importante tener en cuenta eso. Dioses falsos en Israel lo que iba a traer era mucha injusticia. Total, Dios no existe. Todo el mundo tiene su Dios, ¿qué? ¿Recordáis? Nisu. El Dios que siempre te dice que sí. Ahora, si yo quito a Dios, si quitamos la Biblia, podemos ser todo lo injustos que queramos ser. Podemos inventarnos cualquier directriz y total, Dios no existe, existo yo, existe mi idea de Dios. Entonces se convertiría esta relación con Dios en una religión que sería altamente injusta, sometiendo a los débiles, machacando a los que no están de tu lado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hemos visto en nuestro alrededor precisamente por una falsa interpretación de las Escrituras. Si Dios no existe, esto se convierte en una religión injusta. Y eso es terrible. Mis queridos hermanos, Dios es un Dios santo. Es un Dios que es tan santo que también es un Dios de ira. Y eso es lo que vemos en este pasaje, mucha ira. ¿Por qué? Contra el pecado. Y hay que exterminar por completo el pecado. Fijaros si Dios es tan santo y se iró tanto que ¿sabes qué hizo por ti y por mí? Mandar a su Hijo a morir en la cruz. Toda la ira de Dios, que no se habla mucho de la ira de Dios, toda la ira de Dios cayó sobre el Hijo. ¿O qué crees? Si Dios no fuese santo ni tuviese ira, el matar a Jesús sería un acto de ¿qué? De locura psicópata. No. Es que es tan malo lo que es malo que Dios tiene que airarse. Es su carácter. Si Dios no se aira contra la injusticia que sufres, entonces ¿quién se va a airar? Entonces Dios es solamente un Dios de amor. Y es tan amoroso que no le hace nada a nadie. No, si os matáis unos a otros, bueno, pero yo os amo a todos. No. Yo necesito un Dios justo. Porque si no, ¿qué? ¿En qué se convierte este universo? En una gran broma. Sí, matadlos a todos. El celo de la casa de Dios me consume, decía el Señor Jesús. Dice, bueno, Jesús, pero tú no eres un Jesús, un Dios de amor. Si no hay santidad de Dios, no hay Dios. Así de simple. Mis queridos hermanos, estaba escuchando a un pastor, un buen teólogo, que dice lo siguiente: la incredulidad nos ha llevado a esta generación nuestra de cristal a poner en duda el carácter de Dios. Queremos un Dios sin ira, una gracia sin ley, privilegios sin rendición de cuentas, un redentor sin juicio y un cielo sin infierno. Un Dios hecho a nuestra medida, es decir, nuestro Nisu. Eso es lo que concluimos. Este pasaje que es tan rudo, y vienen otros que son también muy difíciles, tienen que ver con el carácter absolutamente santo de Dios y tienen que ver con las circunstancias de la nación de Israel en aquel momento. Nada nos dice a nosotros que debemos convertirnos en lapidadores de los que no están de acuerdo con nosotros. No, ni muchísimo menos.
carecemos de la santidad de Dios para hacer una cosa semejante. Los supuestos que hemos visto hoy tienen que ver única y exclusivamente con la nación de Israel en ese momento concreto de su historia. Ahora bien, ¿eso qué nos enseña a nosotros? Pues, como decía, dos cosas. Primero, que Dios es santo. A partir de aquí nos quedan 5 minutos, ¿vale? Os agradezco la comprensión. Dios es santo, pero en segundo lugar nos enseña este pasaje que nosotros no lo somos. Porque ¿cómo debemos entender este pasaje? Si viene uno y te seduce, lo apedreas. Bueno, como hemos dicho, no. Ahora, en nuestro lugar, te alejas de él, lo señalas. Tú no tienes razón. Eres malo, eres un mal creyente, eres un perdido. No, espera. Dale la vuelta al pasaje. ¿Y si yo soy un falso profeta? ¿Y si yo soy un seductor de mi familia para alejarla de Dios? ¿Y si yo soy de los que van en la ciudad diciendo a los demás no creamos en Dios? ¿Y si soy yo? ¿Te has preguntado eso? ¿Soy yo un agente potenciador de la santidad de Dios? ¿Estoy yo acercando a mis hermanos y a mis amigos a la fe en Dios? Chicos, en el instituto, si creéis, si venís a la iglesia, estamos diciendo, pues yo creo en Dios. Sí. Ah, no, tú estás equivocado, yo estoy... No se trata de eso, no son equipos. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que nosotros tenemos el privilegio de la verdad absoluta? No lo tenemos. Debemos caer de rodillas delante de Dios. Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, por favor, dame la fe de tu palabra. No quiero el pan, no quiero los milagros, quiero estar en ti. Y decirle a otros, como dijo la mujer samaritana, venid porque hay alguien que me ha dicho cómo soy. Cómo soy yo. No cómo son los demás. ¿Cómo soy yo? ¿No será este el Cristo? Es el que me ha dicho a mí, no, si tú no tienes ningún marido. No es en este templo, no es en este monte ni en otro, sino en espíritu y en verdad. ¿Quién te ha dicho que tienes la razón? Yo soy el camino. ¿Y sabes quién está hablando en ese parlamento? Jesús, ni tú ni yo. No. Este pasaje no nos dice que señalemos a otros y les apartemos. Eso es falso. Tenemos que caer de rodillas delante de Dios y decir, Señor, por favor, que no sea yo en mi comunidad, en mi casa, delante de mis hermanos sirviéndoles, una gente que distraiga de Dios. Mira, según lo que estudiamos en Primera de Juan y en Santiago, ni tú ni yo tenemos el privilegio de marcharnos de la iglesia y decir, ¡ay, que se queden allí! Están todos equivocados. Eso no es ningún privilegio. Ambas cartas nos dicen que tenemos que pelear por las almas de nuestros hermanos. Si crees que me equivoco, no me abandones por el amor de Dios. Me dejes. Ten influencia sobre mí. Quiéreme, mírame a los ojos y dime, hermano, estoy orando por ti. ¿Has considerado esto? Hablemos. Las personas que te miran de lejos, distanciándote de ellas, no han conocido jamás el verdadero y profundo amor de Dios. Nosotros no somos los buenos. No somos los que podemos lanzar la primera piedra. No. Debemos cuidarnos de no ser los objetos de lapidación. Cuidado, muchísimo cuidado. Quiero terminar con un versículo antes de que suban los hermanos para cantar un último himno. Primera de Pedro 2:9 nos dice, nos habla de cuál es nuestra naturaleza y cuál es nuestra misión como creyentes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué tal? Pero no por nosotros, es lo mismo que con Israel. No soy vosotros, soy yo, dice Dios. Y esa es nuestra naturaleza de parte de Dios. ¿Y cuál es la misión? ¿Para que qué? Para que vayamos y juzguemos sobre... ¿No? ¿Qué dice aquí?
para que vayamos y anunciemos las virtudes de ¿quién? ¿Las nuestras? No, las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De Egipto, de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. La tierra prometida. El descanso. Cuando nosotros descansamos en la gracia de Dios, no somos capaces de mirar al otro y enfrentarlo y decirle: tú eres un perdido, no tienes razón, aquí te dejo. No, porque nos vemos allí, porque venimos, mis queridos hermanos, del mismo Egipto y hemos padecido el mismo desierto y estamos siendo llevados a la misma tierra prometida por el mismo Dios, el Dios de la palabra, no de los milagros, el Dios de la palabra. No es un pasaje fácil, no. Y terminamos. Así que vamos a cantar en esta mañana. Quiero animaros a contemplar a Dios, contemplarle a Él, el único santo y verdadero Dios al que nunca debemos abandonar, porque Él es nuestra salvación. Que el Señor lo bendiga.